Hablar de espíritu en el siglo XXI suele ser un ejercicio de imprecisión. Nos han enseñado a relegar lo espiritual al cuarto de los trastos de la fe, a los saumerios o a abstracciones distorsionadas de la metafísica que no tienen pies ni manos. Pero en este espacio, en Axioma, no buscamos consuelo. Buscamos soberanía. Para nosotros, la espiritualidad no es una creencia, es una infraestructura. Imagina por un momento que tu cuerpo es el hardware y tu mente es el software que procesa los datos del mundo. ¿Qué es entonces el espíritu? No es algo fuera del sistema. El espíritu es el sistema operativo base. Es la cualidad de la luz que ilumina la pantalla. Si el sistema operativo es ineficiente, no importa qué tan potente sea el procesador o qué tan moderna sea la aplicación que intentes ejecutar, el resultado será el error, el lag, el ruido. Llamamos a esto tecnología del espíritu, porque la palabra techne, en su raíz griega, no se refería a máquinas, sino al arte, al oficio, a la capacidad de transformar la materia prima en algo con propósito. Entrenar el espíritu es el oficio de refinar la percepción, para que la realidad deje de ser algo que te sucede y pase a ser algo que tú habitas con intención. Como antropólogos de nuestra propia existencia, debemos entender que el espíritu es el esqueleto invisible de nuestras acciones. Cuando observamos una catedral, no vemos las leyes de la física que la mantienen en pie, pero si esas leyes no se respetaran, la piedra colapsaría. Lo mismo ocurre con el individuo. Tu capacidad de mantener la calma en medio de una crisis familiar. Tu habilidad para gestionar un proyecto de largo aliento sin desmoronarte. O incluso, la forma en que tus manos sostienen una taza de café al amanecer son manifestaciones técnicas de tu estado espiritual. No es una cuestión de moralidad, es una cuestión de funcionalidad. Un espíritu sin entrenamiento es un espíritu reactivo. Es un estanque que vibra con cada gota de lluvia, perdiendo su transparencia y, por ende, su capacidad de reflejar la verdad. En este primer bloque, vamos a desmantelar la idea de que lo espiritual es algo etéreo, para entenderlo como la gestión más práctica y radical de tu propia energía vital. Vivimos en una era de obesidad cognitiva. Consumimos información, datos y narrativas ajenas a una velocidad que nuestra biología no puede procesar. Esta saturación genera un ruido constante que nubla la interfaz. La espiritualidad, entendida como tecnología, es el filtro que permite limpiar esa interfaz. Es el acto de recuperar la soberanía sobre el único territorio que realmente nos pertenece: nuestra atención. Si no eres dueño de tu atención, no eres dueño de tu espíritu. En el banquete de la vida, si no sabes sentarte a la mesa con una presencia consciente, terminas siendo el menú de los intereses de otros. El espíritu se expresa en la calidad de tu presencia. No es algo que tienes, es algo que eres, en el momento en que decides no reaccionar de inmediato. En el momento en que creas ese pequeño espacio de libertad, entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es la zona de pruebas de tu tecnología interna. Para entrenar esta tecnología, el primer paso es la disociación consciente. Debemos aprender a observar al observador. La mayoría de las personas viven identificadas con su ruido mental, creen que son la tormenta. Pero, la tecnología del espíritu nos enseña que somos el cielo en el que la tormenta ocurre. El cielo no se moja con la lluvia, ni se quema con el rayo. Permanece. Esta permanencia es lo que los antiguos estoicos llamaban la ciudadela interior.
No es indiferencia ante el mundo, es soberanía sobre el impacto que el mundo tiene en nosotros. Cuando el espíritu está entrenado, el ruido externo puede ser ensordecedor, pero en el centro del huracán hay un punto de quietud absoluta. Ese punto no es un regalo del destino, es una construcción técnica. Se construye mediante el silencio, mediante la poda de lo innecesario y mediante la aceptación radical de lo que es. ¿Cómo se ve un espíritu tecnológicamente avanzado en la vida diaria? No se ve necesariamente en una cueva meditando. Se ve en la capacidad de responder a un correo electrónico agresivo con una neutralidad quirúrgica. Se ve en la fuerza para decir no a una oportunidad de dinero que compromete la paz mental. Se ve en la elegancia de saber retirarse de una discusión que no busca la verdad, sino la victoria del ego. El espíritu es el regulador del voltaje de tu vida. Sin este regulador, las altas tensiones del siglo XXI terminan por quemar tus circuitos. El agotamiento crónico, la ansiedad y el vacío existencial no son problemas médicos en su raíz, son fallos de la infraestructura espiritual. Son señales de que la tecnología interna ha quedado obsoleta frente a las demandas del entorno. Por lo tanto, definamos para este curso de acción. El espíritu es la capacidad consciente de dirigir la energía vital hacia un propósito determinado, manteniendo la integridad del centro frente a las fluctuaciones del entorno. Si aceptamos esta definición, el entrenamiento deja de ser un opcional para convertirse en una necesidad biológica y social. Si quieres aportar más y mejor, si quieres que tus vínculos dejen de ser campos de batalla, para convertirse en laboratorios de crecimiento, necesitas un espíritu que tenga peso, que tenga masa, que no se lo lleve el primer viento de doctrina o de moda. En los siguientes bloques, desglosaremos cómo pasar de esta teoría de la infraestructura a la mecánica del entrenamiento. Pero por ahora, quédate con esta idea. No estás aquí para ser un procesador de datos, estás aquí para ser el arquitecto de tu propia luz. Tu presencia consciente es el oro del kintsugi que repara el tejido de tu realidad. Si el mundo está roto, la solución no es gritarle al mundo. Es empezar a soldar las grietas de tu propia percepción con la quietud del espíritu. Este video no es para quienes están dispuestos a hacer el trabajo sucio de mirar su propio barro y esperar a que descienda. Es para quienes entienden que el descanso no es dormir 10 horas, sino tener la conciencia limpia y el espíritu alineado. Prepárate, porque lo que sigue es la mecánica del entrenamiento. Vamos a aprender a fortalecer el músculo de la atención y a programar los rituales que te permitirán, al final del día, entrar en ese banquete de la vida. No como un mendigo de aprobación, sino como un invitado de honor que sabe exactamente por qué está sentado a la mesa. Si en el bloque anterior definimos al espíritu como nuestra infraestructura base, ahora debemos identificar cuál es la energía que lo alimenta. En la economía del siglo XXI, se nos ha dicho que la moneda de cambio es el dinero, el tiempo o los datos. Pero para el soberano de su propio reino, la única divisa que realmente importa es la atención. Tu atención es la punta de lanza de tu espíritu. Hacia donde apuntas tu atención, fluye tu energía vital, y donde fluye tu energía, se crea tu realidad. Por lo tanto, el entrenamiento de la tecnología del espíritu comienza con una gestión implacable de este recurso.
No puedes pretender tener un espíritu fuerte si tu atención es un fragmento de cristal roto, disperso en 1000 notificaciones, preocupaciones triviales y ruidos ajenos. Entrenar el espíritu es, ante todo, el arte de soldar la atención para que vuelva a ser una unidad sólida y dirigida. Vivimos en un estado de asalto constante. El diseño del mundo moderno no es accidental. Es una ingeniería de extracción diseñada para que nunca logres habitar tu centro. Cuando tu atención está fragmentada, tu espíritu está diluido. Un espíritu diluido no tiene peso. No tiene capacidad de impacto y, por lo tanto, es fácilmente manipulable por las circunstancias externas. La dispersión es la enfermedad de la interfaz. Si permites que cada estímulo, un comentario en redes sociales, una noticia alarmista, una urgencia ajena, capture tu atención sin tu consentimiento, has entregado las llaves de tu ciudadela interior. Has dejado de ser un soberano para convertirte en un siervo de la dopamina. El entrenamiento espiritual empieza aquí, en la negativa radical a regalar tu atención a aquello que no construye tu reino. Es una poda quirúrgica. Es entender que cada vez que miras algo que no te nutre, estás gastando espíritu que no recuperarás. Recordemos la imagen del samurái bajo la tormenta. La lluvia cae con fuerza, el viento aúlla y el ruido del entorno es ensordecedor, pero la lluvia resbala sobre su sombrero sin mojar su centro. Esta no es una actitud de indiferencia egoísta, es una actitud de soberanía técnica. El samurái no intenta detener la lluvia, sabe que la lluvia es un fenómeno externo que no puede controlar. Lo que sí controla es su permeabilidad. Entrenar el espíritu es volverse impermeable al ruido innecesario. Esto se logra mediante el ejercicio constante de la no reacción. Cuando recibes un estímulo que busca sacarte de tu eje, el entrenamiento consiste en observar el impulso antes de reaccionar. Reconocerlo como un fenómeno biológico y, deliberadamente, elegir no darle tu atención. Dejas que el estímulo resbale. Al principio, esto requiere un esfuerzo consciente y agotador, pero con el tiempo se convierte en un hábito de la infraestructura. Te vuelves el dueño del espacio entre el ruido y el silencio. No podemos entrenar la atención si los receptores de nuestro sistema están saturados. La tecnología del espíritu requiere periodos de vacío deliberado. En el taoísmo se habla del valor del vacío. Es el espacio dentro de la taza lo que la hace útil. Si tu mente está llena de basura cognitiva, no hay espacio para la sabiduría. El entrenamiento incluye el silencio radical. Dedicar momentos del día a no consumir absolutamente nada. Ni música, ni libros, ni conversaciones. Solo tú y el estanque de tu mente. Es en estos momentos, cuando el barro, el ruido acumulado, empieza a descender. No tienes que hacer que baje, el barro baja por su propio peso, cuando dejas de agitar el agua. El silencio no es un vacío de sonido, es una plenitud de presencia. Es el momento en que el sistema operativo se reinicia y recalibra sus prioridades. A menudo, cometemos el error de pensar que la espiritualidad solo ocurre en momentos sagrados. Pero la verdadera tecnología se demuestra en lo profano. Entrenar la atención significa ser capaz de otorgar una presencia absoluta a las tareas más triviales. Si estás lavando un plato, tu espíritu debe estar en el plato, en la temperatura del agua, en el movimiento de tus manos.
Si estás escuchando a un ser querido, tu espíritu debe estar en su voz, no en la respuesta que estás preparando en tu cabeza. Esta es la micropraxis de la soberanía. Si no puedes dominar tu atención en lo pequeño, colapsarás en lo grande. Cada acto de atención plena es una repetición en el gimnasio del espíritu. Estás fortaleciendo el músculo que te permitirá, más adelante, mantener la integridad ante una pérdida financiera, un conflicto vincular o una crisis existencial. La calidad de tu vida es, literalmente, la calidad de tu atención. En un siglo que premia la multitarea y la distracción, ser capaz de enfocarse en una sola cosa durante una hora es un acto de rebeldía política y espiritual. Es declarar que tú decides el ritmo de tu propia vida. El espíritu entrenado es como un láser, concentra toda su energía en un solo punto, hasta que logra atravesar la materia. Cuando trabajas en tus vínculos, en tu profesión o en tu propio cuerpo con este nivel de enfoque, los resultados dejan de ser mediocres para volverse extraordinarios. No porque seas especial, sino porque has aplicado una densidad de espíritu que los demás han dispersado en 1000 direcciones. La abundancia, de la que hablaremos más adelante, es simplemente el resultado natural de un espíritu que ha aprendido a concentrar su valor en lugar de evaporarlo. Para cerrar este bloque de entrenamiento, debemos hablar de la neutralidad. El espíritu no entrena para juzgar el mundo, sino para verlo tal cual es. La mayoría de nuestro gasto energético se va en opiniones y juicios sobre cosas que no podemos cambiar. Esto no debería ser así, esta persona no debería haberme dicho eso. Ese juicio es un agitador de lodo. El entrenamiento consiste en observar el ruido del mundo con la misma objetividad con la que un científico observa una reacción química. Está ahí. Es real. Pero no tiene por qué penetrar en mi centro. Al despojar al mundo de tu juicio emocional, recuperas una cantidad inmensa de energía que antes se desperdiciaba en fricción interna. Esa energía recuperada es la que ahora puedes invertir en fortalecer tu propia infraestructura. Hemos pasado de la definición de infraestructura a la mecánica de la atención. Ahora sabes que tu atención es tu oro y que el mundo es un buscador de tesoros que intentará robártelo cada segundo. El entrenamiento no es algo que haces una vez al día. Es el estado de alerta constante de quien sabe que está en una guerra por su propia alma. Si has logrado llegar al final de este bloque, manteniendo tu atención aquí, ya has empezado a entrenar. Has decidido que estas palabras tienen más valor que la distracción que te ofrecía tu entorno. Esa es la primera victoria. En el siguiente bloque, exploraremos cómo esta tecnología se expresa en el mundo real. En las situaciones que no elegimos, pero que debemos responder. Y en cómo convertir la adversidad en el combustible que alimenta tu fuego interno. Existe una idea peligrosa y edulcorada que sugiere que la espiritualidad solo puede florecer en condiciones de aislamiento, silencio y pureza. Se nos ha vendido la imagen del monje en la montaña o del meditador en una sala climatizada con incienso. Pero esa no es una tecnología útil para las personas del siglo XXI. Una tecnología que solo funciona en el laboratorio es, en el mejor de los casos, un prototipo, en el peor, una fantasía. La verdadera tecnología del espíritu se prueba en el barro. Se prueba en el tráfico de las 6 de la tarde. En la reunión de trabajo con un jefe mediocre.
en la gestión de una deuda que asfixia o en la resolución de un conflicto familiar que arrastra décadas de lealtades invisibles. Si tu paz depende de que el mundo exterior esté en silencio, entonces no tienes paz, tienes una tregua temporal. El entrenamiento del soberano consiste en construir un santuario interno que sea independiente de las condiciones climáticas del entorno. No buscamos que deje de llover. Buscamos ser el tipo de madera que no se pudre con la humedad. Desde una perspectiva estoica, la adversidad no es un obstáculo para el camino. La adversidad es el camino. Cada situación que te genera rechazo, cada momento en el que no quieres estar ahí, pero debes responder, es en realidad una sesión de entrenamiento de alta intensidad para tu infraestructura interna. El ego protesta, se queja y busca escapar. Porque el ego opera bajo el principio del placer inmediato. Pero el espíritu opera bajo el principio de la soberanía. Cuando te encuentras en un lugar hostil, tienes dos opciones técnicas: la reactividad o la presencia. La reactividad es la respuesta del esclavo. Si el entorno es gris, tú te pones gris. Si el entorno grita, tú gritas. Has permitido que el barro del estanque penetre en tu sistema y nuble tu visión. La presencia, en cambio, es la respuesta del soberano. Es reconocer que, aunque tus pies estén en el barro, tu centro permanece limpio. Es la aplicación práctica del kintsugi. Utilizar la fricción del momento para sellar las grietas de tu carácter con el oro de la paciencia y la observación neutra. Como mencionamos anteriormente, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En situaciones de crisis, ese espacio suele reducirse a milisegundos. El entrenamiento consiste en dilatar ese espacio. Cuando alguien te insulta, cuando recibes una mala noticia o cuando te enfrentas a una tarea tediosa que detestas, tu biología dispara una respuesta de estrés. El cortisol sube, el ritmo cardíaco se acelera y el sistema operativo entra en modo de supervivencia. En ese preciso instante, la tecnología del espíritu debe activar el protocolo de soberanía de atención. En lugar de ser arrastrado por la emoción, das un paso atrás mentalmente y observas la reacción de tu propio cuerpo. Ahí está la ira. Ahí está el miedo. Ahí está el deseo de huir. Al observar la emoción, como un fenómeno externo, como la lluvia sobre el sombrero del samurái, recuperas el mando. En ese pequeño espacio de libertad, decides que tu respuesta no será dictada por la provocación del entorno, sino por tu propio código de honor. No respondes a la bajeza del otro, respondes a la altura de tu propia arquitectura.